monocitos o glóbulos blancos y plaquetas o trombocitos. Entonces, en la guía que ustedes estaban realizando, ahí les pedía precisamente esto. Esto era eritrocito, esto eran plaquetas. Y esto aquí para abajo son leucocitos o glóbulos blancos. Bueno. Entonces, muchachos, de una vez, si uno mira la imagen anterior, por ejemplo, la otra anterior, esta. Miren, aquí lo que pretenden es más o menos darme la cantidad que se tiene de células en sangre. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de células rojas, se dice que es más o menos entre 4.8 y 5.4 millones por litro. Si estamos hablando de células blancas, de 5.000 a 10.000 por litro. Acuérdense que ellas están escondidas en el tejido. Y si estoy hablando de plaquetas, 150.000 a 400.000. Esto puede variar dependiendo de la casa con la que ustedes están trabajando, dependiendo del reactivo, pero más o menos se mantiene en estos rangos. Más o menos ese es el promedio. ¿Listo? Ahora, si uno mira solamente las células blancas, ¿sí? Solamente las células blancas, uno puede tener neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Son subtipos de leucocitos y cada uno tiene una función particular. Entonces eso se entiende mucho más fácil acá. Ahí no. Aquí. ¿Cómo es el proceso hematopoyético? O sea, ¿cómo produzco yo sangre para llegar a todo eso? Y pónganme mucho cuidado, por favor. Todas las células salen de una sola célula madre que se llama célula pluripotencial o totipotencial. Es pluri o totipotencial porque esta puede terminar siendo cualquiera de estas de acá abajo. Miren para acá, eso está en cualquier libro, muchachos. Está en cualquier libro. Pero entiendan el proceso. Esto puede terminar siendo cualquiera de estas, una a la vez, ¿no? Una sola a la vez. Puede teletransportarse y ser a la vez, una y otra. Entonces, esta puede terminar siendo cualquiera de estas. Por eso es pluri o totipotencial. Eso es lo que significa ese término. Ahora bien, esto al ser una célula somática, pues se va a dividir por mitosis. Yo necesito aumentar la población de células que se tiene. ¿Esto es donde se lleva a cabo? Médula ósea roja, epífisis de un hueso largo, hueso plano, etcétera, etcétera. Entonces, yo la dividí por mitosis, tengo la población celular que necesito en términos de número, hasta ahí no he hecho nada más. Y estas células se van a diferenciar, entonces ella se va a dividir por mitosis y me va a dar células hijas, ¿sí? Que se van a diferenciar, muchachos, se van a diferenciar, es como si adquirieran una característica un poco más precisa. En una célula, en una stem cell, o sea, una célula madre linfoide y una stem cell mieloide, perdón. O sea, una célula madre linfoide y una célula madre mieloide. O sea, esta puede ser cualquiera de estas dos, pero estas dos ya están diferenciadas a partir de la... ¿Sí estoy clara? Sí. Entonces, hay un factor de crecimiento localizado, esto no sucede al azar, no sucede al azar, sino son sustancias que se producen ahí que hacen que yo tenga stem cell, o sea, células madres linfoides y células madres mieloides. Entonces, miremos acá la línea de abajo. Dijimos que en sangre teníamos eritrocitos, plaquetas. Estos tres se llaman granulocitos porque tienen gránulos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Tenemos además la línea del monocito macrófago y tenemos linfocitos T y linfocitos B. Hay más células, pero digamos que eso es lo grande. Entonces miren, para entender la cosa más fácilmente, si yo tengo una stem cell, una célula madre linfoide, significa que de ahí solamente voy a sacar linfocitos, o sea, linfocito T y linfocito B. No más. O sea que de la stem cell mieloide me sale el resto, me salen todas las demás. Entonces, ¿cómo es el proceso? Estas son stem cells, células madres diferenciadas. Hay unas líneas, no todas, que tienen estas células verdes, ¿sí las ven? Todas son células. Estas células se llaman células progenitoras. Entonces, es como una stem cell mieloide que ahora sí me diferenció. Se me diferenció en generarme una familia en particular. Entonces, aquí tengo la unidad formadora de colonias del eritrocito. O sea, solo formo eritrocitos. O sea que esta señora, si se viene para acá, se compromete solo a dar eritrocitos. O puedo tener esta progenitora, que es la unidad formadora de colonias del megacariocito. ¿Y qué me sale de ahí? Plaquetas. O sea que esta terminó convertida en fragmentos celulares que se llaman plaquetas. ¿Sí? O puede ser que se me convierta en una unidad formadora de colonias del granulocito monocito.
o granulocito macrófago. Entonces, ¿qué posibilidades tiene? De acá, o yo la convierto en un mieloblasto, o la convierto en un monoblasto. Mire que blasto ya es la célula inmadura. O sea, cada vez que yo la diferencio, la comprometo más con una línea en particular. Si es un mieloblasto, me va a dar un neutrófilo. Si es un mieloblasto, me da el neutrófilo. Si es un monoblasto, me da un monocito, que es un macrófago circulante en sangre. Si se sale de la sangre, le llamo macrófago. Entonces uno tiene macrófagos en el alvéolo, tiene macrófagos en el hígado, tiene macrófagos en el riñón, y si están en el hueso, ¿le llaman? Osteoclastos. Esos se salieron hace mucho tiempo, ¿no? Se salieron desde que esto estaba en feto. Ahora, miren ustedes lo que pasó con los otros dos granulocitos. ¿Se acuerdan? Granulocitos son neutrófilos, eosinófilo basófilo. El único granulocito que tiene unidad formadora de colonias es el neutrófilo. Estos no. Estos directamente, la stem cell mieloide se convierte o en un mieloblasto que va para el eosinófilo o un mieloblasto que puede ser un basófilo. Y se diferencian en uno o en el otro. Y se nos acabó el cuento. Profesor, ¿está subido en la plataforma? No. Entonces,